Vamos a continuar con la sesión 5 de análisis y presentación de datos experimentales con el tema Introducción al análisis multivariado. Cuando hablamos de estadística multivariable o multivariada, nos referimos a que son técnicas o métodos que van a permitirnos hacer el análisis simultáneo de dos o más variables. En estos métodos, el valor teórico es una combinación lineal de las variables. Quiere decir que vamos a obtener algo así como ecuaciones donde relacionamos variables diferentes. Entre las técnicas más comunes de estadística multivariable están la regresión múltiple, el análisis de componentes principales, el análisis factorial, la correlación canónica y el análisis de clúster. El análisis de clúster nos va a permitir clasificar una muestra a partir de un conjunto de variables que son de nuestro interés. Cada observación se va a agrupar con los individuos a los que más se parezca. Entonces vamos a tener grupos que tienen poca variabilidad dentro, pero que tienen más variabilidad fuera del grupo. Los métodos pueden ser aglomerativos o pueden ser jerárquicos. Una cosa importante es que el análisis de clúster no nos da una herramienta o un mecanismo para definir cuál es la relevancia de las variables. Entre los métodos jerárquicos tenemos métodos aglomerativos, donde iniciamos una especie de algoritmo con cada observación y cada observación se va a ir juntando con la observación más cercana. Así sucesivamente hasta agrupar a todos los datos. Y hay métodos divisivos que son al revés, o sea, empezamos con todos los sujetos en un clúster y se van dividiendo. Hay métodos no jerárquicos o métodos que se llaman también de K-medias y estos nada más van a particionar los objetos en un número determinado de grupos, no de una manera secuencial. En este caso, el investigador va a decidir cuántos conglomerados se utilizarán. Entre los métodos jerárquicos más comunes están las medidas de algunos que relacionan la similitud de los clústeres, o sea, las distancias. Está el vecino más cercano, que es la distancia entre los objetos más cercanos, el vecino más lejano, que es la distancia máxima posible entre los objetos, el promedio, el centroide y el método de Ward. Este último hace posible que todos los clústeres se combinen y calcula la suma de las distancias al cuadrado. Entonces, una distancia al cuadrado menor indica que el clúster está más, los objetos del clúster están más juntos o más cercanos. Y una suma de cuadrados mayor indica que el clúster tiene mayor dispersión. La medida de similitud que se va a utilizar, por ejemplo, para datos de intervalo, es la distancia euclidiana, que es la que nos va a dar la distancia más corta entre dos puntos. Para seleccionar el número de clústeres a utilizar, una de las formas más sencillas es mediante un dendrograma. Esto es una gráfica que se conoce también como diagrama de árbol y podemos trazar una línea, por ejemplo, en esta parte y yo tendría dos clústeres. Si trazo la línea a este nivel, tendría tres clústeres, 1, 2 y 3. Y así sucesivamente, y entonces yo decido qué tan agrupados quiero que queden mis datos. Vamos a resolver un ejemplo con análisis de clúster. Entonces, vamos a utilizar datos que provienen de una encuesta que fue aplicada a productores de maíz y lo que deseamos es obtener una tipología, o sea, grupos que nos permitan identificar diferencias en los tipos de producción a partir de ciertas variables, pero que también nos permitan caracterizar esos grupos. Los datos los tenemos en el libro que se llama Datos Tema 5 del curso y están datos de 35 productores, es una muestra de la encuesta real, y tenemos datos
como el número de identificación, el sexo, la edad, el número de cultivos en la parcela, etcétera, etcétera. Estas variables son las que podemos utilizar para el análisis de clúster. Entonces, son 13 variables las que nos reporta la base de datos y lo que tengo que hacer primero es decidir qué variables voy a utilizar. Para esto, puedo utilizar técnicas como el análisis de componentes principales o el análisis descriptivo exploratorio de los datos, o bien decidirlas como investigador. En este caso, vamos a utilizar solamente variables numéricas como la edad, cultivos en la parcela, cabezas de ganado, superficie de la unidad de producción, rendimiento de maíz, ingreso total, mejorador aplicado y apoyo gubernamental. ¿Por qué estas? Porque son las que consideramos en el grupo de investigación como variables que pueden modificar la forma de producción. Vamos a copiar nuestros datos y a pegarlos en un archivo de Minitab. En la última columna vamos a agregar en la columna siguiente una etiqueta que diga clúster. Ya que tenemos esto, vamos al menú estadísticas, multivariable, y vamos a seleccionar la opción que dice observaciones de clúster. Vamos a seleccionar las variables que habíamos comentado: edad, cultivos en la parcela, cabezas de ganado, superficie de la unidad, rendimiento de maíz, ingreso total, mejorador aplicado y apoyo gubernamental. El método de unión va a ser el método de Ward, porque es el que nos permite tener la varianza mínima dentro del grupo. La medida de distancia va a ser euclidiana y le vamos a decir que estandarice las variables porque no todas están en las mismas unidades. Entonces, de esta forma garantizamos que se puedan comparar. El número de clústeres que le vamos a pedir en este caso son 3. Y vamos a activar la opción que dice mostrar dendrograma y damos clic en el botón que dice almacenamiento. Y aquí vamos a almacenar nuestros resultados en la columna que se llama clúster, que acabamos de crear. Vamos a decirle OK y nuevamente OK. Y entonces lo que vemos aquí es el dendrograma, ahorita lo vamos a explicar, que es el diagrama de árbol. Medimos en el eje de las Y la similitud y en el eje de las X se presentan las observaciones, y aquí estas líneas indican cómo se fueron agrupando los datos. La salida de Minitab tiene los pasos para la creación de los grupos. Entonces aquí vemos, empezamos con 34 clústeres, teníamos 35 datos y seguimos hasta tener un solo clúster. Finalmente lo que le pedimos fueron 3 clústeres. Entonces aquí nos da el clúster 1 tiene 26 observaciones, el 2 6 y el 3 3 observaciones nada más. Da la distancia de las sumas de cuadrados y las distancias promedio y máxima desde el centroide. Aquí están las variables de cada clúster y las distancias entre los clústeres. Voy a pasar a la presentación para explicar los resultados. Bueno, lo que vamos a copiar es esta tabla donde vienen el número de observaciones por clúster y las sumas de cuadrados. Y lo que vemos aquí es que el clúster 3 es más compacto que el clúster 1, o sea, vamos a tener menor variabilidad en el clúster 3 que en el 1.
y vienen las distancias promedio y máxima desde el centroide para cada clúster. Y acá abajo en esta otra tabla tengo las distancias entre clústeres. Entonces, por ejemplo, el clúster 1 con respecto al clúster 2 tiene una distancia de 2.58 y con respecto al 3 de 3.69. Entonces quiere decir que el clúster 1 está más alejado del clúster 3 y el clúster 2 está más alejado del clúster 3 que del 1. Lo que no sabemos es cuáles son las características de estos clústeres, porque el análisis no me lo dice. Si yo observo aquí, tengo más individuos en el clúster 1 que en el 2 y en el 3. Entonces quiere decir que la mayoría de mis productores se agrupan en el clúster 1. Pero ¿cuáles son las características de cada conglomerado, de cada grupo? Para conocerlas tendría que hacer o que utilizar las herramientas estadísticas que hemos visto en el curso y generar la tipología de productores. Aquí yo les voy a poner un ejemplo, pero este se obtuvo con más datos. Por ejemplo, el clúster tradicional bajo, que sería el clúster 1, donde tenemos más productores, tiene una escolaridad máxima de primaria, su propiedad es de tipo ejido, la superficie promedio es de 2.3 toneladas, 2.3 hectáreas, el rendimiento es de 1.5 toneladas, todos tienen un cultivo adicional al maíz y tienen ganado de traspatio con un ingreso mensual de 3.600 pesos, edad promedio 57 años. En el tradicional medio, que es el clúster 2, tenemos 59 años como edad promedio, 1.6 toneladas de rendimiento de maíz y solamente el 22% siembran un cultivo adicional al maíz. El ingreso está entre 3.600 y 7.200 pesos. Y finalmente en el de transición, que es el clúster 3, la edad promedio es de 56 años, tienen un ingreso mayor entre 7.200 y 12.000, tienen 15 cabezas de ganado en promedio, monocultivo, o sea, no cultivan un cultivo adicional al maíz, y su rendimiento es de 3.7 toneladas. Todos estos datos los obtuve de la base de datos original, que en este caso serían los 35 datos que ustedes tienen disponibles. Y el nombre es arbitrario, se lo di yo, pero ustedes pueden darle el nombre que quieran y caracterizar a los 35 productores que tienen. Con esto terminaríamos el tema de análisis multivariable y particularmente el de análisis de clúster.